En las venas lleva el sabor de Cuba, en los huesos la Catrina mexicana, precursor, vanguardista y uno de los pilares del rock en español. Tengo el gusto de entrevistar a Piro Pendas, vocalista, fundador de Ritmo Peligroso. Hola, Rodrigo, muchas gracias por el espacio, hermano. Sí, efectivamente, una vez un periodista dijo que yo era cubano de nacimiento y mexicano de adopción. Y yo es definitivamente como me considero. No niego mis raíces cubanas, pero considero a México mi patria, ¿no? Así es. Bien, querido Piro, tomando en cuenta el aporte, la inspiración para muchísimos músicos, has creado el equivalente del The Clash mexicano. ¿Cómo ves a la distancia Ritmo Peligroso? Bueno, creo que tanto la etapa de Dangerous Rhythm como toda la etapa de Ritmo Peligroso fue asumir verdaderamente una postura muy seria como cantante, como compositor y sobre todo como banda, ¿no? El tratar de haber sido una banda propositiva, una banda que trató de nunca quedarse estancada, una banda que trató de nunca ser predecible y de tratar de cambiar de disco a disco y de buscar cosas novedosas, aunque ya había un estilo más o menos logrado, que fue lo que sucedió en el disco de En la Mira, entre esta fusión de música afroantillana con rock, pues ahí ya se logró un sonido. Creo que fuimos de las primeras bandas en esa década y en esa última etapa del rock mexicano que empezaron verdaderamente a preocuparse por tratar de tener un sonido propio, un sonido más latinoamericano y alejarnos un poco de la influencia británica y americana por la cual ya habíamos pasado, ¿no? Entonces, ahora que veo todo el recorrido, me parece que sí logramos muchas de las metas que nos propusimos. Cometimos errores, como todo mundo, que si pudiera enmendarlos, lo haría. Creo que fue un grave error cuando nos separamos en 1991 por tanto tiempo, porque creo que deberíamos de habernos tomado tal vez un descanso de 6 meses o incluso de un año, pero empezó cada quien a caer en su propio mundo y cuando venimos a ver, pues habían pasado casi 7 años y aunque tuvimos una gira muy exitosa en 1996, no fue hasta finales del 98 que regresamos con Cortes Finos, donde ya podemos considerar que el Ritmo Peligroso se vuelve a formar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pero es como todo en la vida, ya cuando ves tu recorrido te das cuenta de cualquier cantidad de aciertos y también tienes que aceptar tus errores, ¿no? Si tuvieras que llevar a un niño a un viaje a través de la discografía de tú como artista, ¿cómo lo guiarías? Bueno, definitivamente lo haría en el orden en que salieron los discos para que entendieran la madurez de un artista y la evolución. El Dangerous Rhythm era una banda que se tomaba muy en serio, aunque éramos punks y estábamos jóvenes, eso no quería decir que hacíamos las cosas de una manera mediocre, éramos muy, muy profesionales y de hecho se nota nada más en la carrera, porque fuimos una banda que se formó en agosto de 1978 y ya para octubre, noviembre de ese año estábamos tocando en muchos lugares, ¿no? Estábamos tomando muy en serio la carrera, ensayábamos prácticamente todos los días y varias horas y salíamos a tocar los fines de semana. Y obviamente, pues cada vez empezaron a hacer menos los covers y cada vez más las canciones propias. Y ya después empieza este momento de decisión, este confrontamiento personal donde empezamos a cuestionarnos por qué tanta influencia británica, por qué seguir cantando en inglés y empiezan estas búsquedas con Indocumentado, con Estás Perdida y con Colors, que creo que son las 3 canciones más representativas de lo que vendría más adelante con Ritmo Peligroso al castellanizar el nombre. Y definitivamente en el disco de En la Mira de 1985 es cuando creo que ya logramos un sonido y una propuesta musical diferente y de alguna manera propositiva e interesante a lo que venía sucediendo. Obviamente el disco de Déjala Tranquila, que casualmente fue el más exitoso, sin embargo, es uno de los discos que menos me gusta a mí, sobre todo por el sonido, porque siento que es un disco que no capturó la fuerza de la banda, es un disco que suena mucho más a pop, rock,
que a la fusión latina que tenía Ritmo Peligroso. Y ya después, cuando regresamos con el Cortes Finos, se escucha una fusión mucho más madura, mucho más de búsqueda, mucho más sólida. Y obviamente en el Matacandela ya se logra un resultado fuera de serie, con una madurez que nunca se había logrado antes musicalmente hablando, con unos temas muy contundentes, que es el producto de esto, ¿no? De seguir haciendo lo que haces a lo largo de tu vida. Entonces, por lógica, si lo sigues haciendo cada vez, lo vas a ir haciendo mejor, ¿no? A menos que fueras pues, una persona con problemas muy serios de que en lugar de que avances, estás retrocediendo, ¿no? Entonces, lo veo como una cosa prácticamente imposible. Si tú sigues haciendo lo mismo y buscas de alguna manera elementos y cosas diferentes para enriquecer tu camino, la música va prosperando, la música va evolucionando, la música va madurando. Y eso es lo que simplemente hizo Ritmo Peligroso, ¿no? Seguir haciendo lo que nos gustaba con mucha honestidad, que creo que esa es una palabra muy importante, y con mucha pasión. Y entonces eso se captura, eso la gente lo percibe, ¿no? Exacto. Además, tú eres protagonista de más de 4 décadas de arte. ¿Cuál es tu lectura del rock como un movimiento contracultural actualmente? Yo creo que en este aspecto no ha cambiado mucho. Yo siempre voy a considerar para mí que el rock es la música de la libertad, ¿no? Tengas éxito o no tengas éxito, seas popular o no seas popular, el poderte expresar dentro del rock and roll es libertad y cantar de lo que se te pegue la gana, no preocuparte por la censura, simplemente tratar de expresar lo que traes en el corazón, ¿no? Y creo que siempre, siempre va a seguir siendo esta música contestataria, esta música intensa, esta música con una gran personalidad, donde podemos considerarnos libres de poder expresar lo que traemos adentro, ¿no? Okay. Tomando en cuenta que nos llevas a conocer la intimidad de colegas tuyos que son íconos del rock, dar recomendaciones desde artísticas hasta culinarias. ¿Cómo nace el podcast? ¿Cómo está la banda? Rodrigo, a mí ya me habían llamado algunos periodistas desde el 2017, por ahí, 2018, que tenían ganas de hacer un podcast conmigo, ¿no? Y que saliéramos, en este caso, el periodista y yo debatiendo y platicando y todo. Entonces, yo tenía mucho trabajo. Yo antes de la pandemia, gracias a Dios, entre Ritmo Peligroso y Rock en tu idioma sinfónico, tenía muchas actividades en vivo, viajaba muchísimo a México y yo les decía a ellos que si no me ayudaban a ponerme una plataforma, yo veía muy difícil hacer ese podcast, porque yo necesitaba que me pusieran todo más o menos ordenado y organizado para que yo me pudiera expresar, pero si ellos pensaban que yo iba a producir o que yo iba a editar o que yo de alguna manera iba a empezar a hacer investigación, pues la verdad no tenía el tiempo y tampoco tenía mucho el interés. Y no fue hasta que durante la pandemia Juan Pablo, mi hijo, me lo propuso. Y Juan Pablo, además de ser publicista, pues es creador de contenido y es una persona sumamente creativa. Y aprovechamos la pandemia para crear este podcast que, como digo, ¿Qué tal, amigos? es un están? podcast nacido en el Aquí corazón de esta familia, porque también Claudia, mi esposa, nos ayudó muchísimo a recopilar información, a investigar de muchos artistas, de muchos discos, de muchas cosas de las que hablamos. Y además ella es muy ordenada y nos ha ayudado muchísimo a llevar correctamente la agenda, ¿no? Y Juan Pablo, con alguna de su gente, pues se encarga de todo lo que es la filmación, de todo lo que es la edición. Entonces eso es prácticamente lo que sucede con cómo está la banda. Y ahorita que ya han empezado a ver algunas fechas en vivo, pues sí es un trabajo muy serio porque lo queremos seguir llevando a cabo. O sea, no queremos que sea una cosa pasajera, queremos que dure 3, 4, 5, 6 años más y tratar de seguir llevando toda esta cultura musical rock and rollera a todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo a ti te conocí a través del podcast y me parece que eres un gran músico, un muy buen compositor, arreglista, un tipo auténtico y honesto, que lo que haces lo haces con el corazón. Y gracias al podcast he podido interactuar con gente como contigo, como con los Jesus Jones de Guadalajara, como los Torcido Monkey Dream de Puebla. Hay mucho talento allá afuera que también me gustaría ser un vocero de todos ustedes, los que están no comenzando, porque hay un talento ahí de muchos años de estar tocando el instrumento. Tú en tu caso eres multiinstrumentista, eres productor, eres arreglista, y vale la pena que un vocero
cómo está la banda, pueda ponerlos a ustedes en el mapa y que nuestra pequeña labor ayude a que la gente encuentre artistas nuevos, interesantes, propositivos y novedosos. Eso es más o menos el asunto del podcast, mi querido Rodrigo. Excelente. Ahora, cuando una persona tiene creatividad, tiene elocuencia, tiene trayectoria para solventar su capacidad de expresión, puede arriesgarse a dar pasos con éxito y seguridad. ¿Qué significa para ti sentido contrario? Para mí, sentido contrario captura una etapa mía como letrista, una etapa mía sumamente íntima, porque muchas letras las hice esperando. Y tú bien sabes que parte de la carrera de los músicos es tener esta paciencia para esperar el soundcheck, para esperar el vuelo, para esperar el autobús. Y te tienes que volver una persona muy paciente. Y con el teléfono se me empezó a facilitar muchísimo escribir. Entonces, aunque el libro Sentido Contrario incluye letras de hace muchos años, porque está la letra de Contaminado, por ejemplo, que es una canción de 1988, que la quise meter sobre todo por la cuestión de que el libro sea interactivo. Entonces ya con la cuestión de ser interactivo se vuelve todavía más creativo, más artístico, porque ya se vuelve, ¿cómo te diré? Como con música, con videos, y no solamente son los poemas, ¿no? Incluso hay canciones inéditas que con el código QR puedes llegar a escucharlas como Fallas de Origen y también este poema de Laberinto. La mayoría sí son de 2 o 3 años hasta la fecha, que los escribí en estos momentos que te digo de soledad. Entonces creo que es un libro que capta un lado mío rebelde, un lado mío de inconformidad, un lado mío de protesta, porque al final del camino, Rodrigo, yo nunca me he sentido una persona sumamente adaptada a la sociedad, ¿no? Por eso busqué como hacerme mi propio mundo, hacerme mi propia vida, y no soy una persona que puedo encajar en una situación de trabajar en una oficina de 9 a 5 de la tarde, porque nunca busqué eso. De hecho, siempre me sentí medio desadaptado desde que tenía 15 o 16 años y todo el mundo tenía el pelo corto y yo lo tenía largo, y entonces ya después todo el mundo lo tenía largo y yo lo tenía corto, ¿no? Y cuando todo el mundo usaba zapatos planos, yo me ponía botas con plataforma, y ya cuando la gente empezó a usar botas con plataforma, yo me ponía zapatos de 2 tonos, y siempre estaba buscando como mi propia identidad y no tratar de ser parte de un rebaño ni parecerme al resto de la gente, ¿no? Y creo que eso es lo que refleja mi libro Sentido Contrario, los pensamientos y el punto de vista de un mundo a través de un loco y de un desadaptado como es Piro, ¿no? Bien, casi ya estamos cerrando. No, yo te entiendo, porque ser como un misfit, un outcast, es autenticidad. Y creo que el mundo es de la gente auténtica, de los que creían que un ratón podía hablar y ha creado un imperio. Yo creo que la gente realmente creativa tiene esa beta única, original, singular, y como tú, Piro, único y tan dulce. Y eso me encanta. Así como tú, Rodrigo, somos soñadores y creemos en los milagros y en las cosas que pueden suceder, ¿no? Ok. Ahora, un poquito ya para ir cerrando, te voy a decir una palabra y tú respóndeme con otra palabra que te venga ese instante a la cabeza, ¿va? Familia. Básico. Ritmo peligroso. Mi otra familia. Cuba. País donde nací, que amo profundamente. Silvia. Mi querida madre, que en paz descansa. Paz. Lo que sigo buscando hasta la fecha. Rock and roll. Mi vida. Rodrigo Bernal. Mi amigo, músico que admiro, que quiero y que con el tiempo sé que llegaré a conocer más a fondo y seremos como hermanos. Ok. Unas palabras de despedida para la gente de Pues Bolivia, de México, del mundo, mi Piro. Hermano, me da muchísimo gusto que hayas propuesto esta entrevista. Me encanta la idea de que conozcan un poco de nuestras actividades allá en tu país, Bolivia. Qué bueno que abriste esta puerta para podernos comunicar con tu patria y con tu gente. Y gracias, y qué buena onda que tú eres el hilo conductor de esto, ¿no? Estoy muy agradecido con que hayas tomado la iniciativa para tener esta entrevista.
y pues de agasajo, mi querido Rodrigo.